Claro que sí, son ya 7 de la mañana, 35 minutos, y lo dicho por Katy, estamos con casa llena. Nos acompaña Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos. Mi primera pregunta antes de entrar en la materia es, ¿cuál es la formación de grado de un especialista en gestión de riesgos? Usted es ingeniero, ¿dónde se estudia? ¿Cuál es la proyección, el campo ocupacional? Bueno, en Ecuador uno nunca se aburre y la gestión de riesgos debería ser un factor cultural. Bienvenido, Christopher. Qué gusto, Katy, a todos los que nos miran, nos escuchan. Bueno, sí, digamos, desde 1992 la Universidad Estatal de Bolívar forma profesionales en gestión de riesgos. Mi formación es de ingeniería en riesgos, tengo una maestría de investigación en estudios socioambientales, una formación en desarrollo, migración y política pública, digamos. Entonces, lo que hemos hecho es migrar un poco la lógica de entender los riesgos no solo desde el fenómeno natural, sino también desde la construcción social que implica el hacer o dejar de hacer sobre los territorios, el que implica que las instituciones, las personas, digamos, los diferentes actores construyamos socialmente un riesgo en el cual habitamos todos y todas. Con una visión más holística, porque recuerde usted, cuando nosotros éramos niños, quizá creo que somos contemporáneos, a usted se le ve más joven, eso sí. Antes la visión de la gestión de riesgos era la de la defensa civil, la del control de la fuerza pública sobre lo que se llamaba desastres naturales, ¿no? Entonces, esto también es un cambio cualitativo. Por supuesto, digamos, también entender que desde el 2007 hizo una transformación institucional, de pasar de este enfoque más reactivo de la logística a la emergencia, la atención a la emergencia sobre la entrega de kits, principalmente con un trabajo de voluntariado de lo que antes se llamaba defensa civil en los quintos cursos que hacíamos todos en el colegio. Teníamos un trabajo interesante que fortalecía también con la cuestión del COSENA, del Consejo de Seguridad Nacional, y que se dirigía, digamos, directamente por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa transformación tecnificó a ampliar una visión sobre no solo la parte reactiva, sino también a hacer el análisis de la amenaza, a buscar entender algunas lógicas de transversalización en la gestión pública, de lo que implica trabajar el riesgo de desastres, y construir principalmente una nueva narrativa que justamente elimine esta lógica de los desastres naturales, porque casi siempre responsabilizamos al fenómeno. La culpa es del Cotopaxi. Claro, y no asumíamos... no de la explosión inmobiliaria que siembra casas a las... Claramente, y esa responsabilidad y corresponsabilidad que tenemos todos los actores sobre lo construido, esas vulnerabilidades que conocemos nosotros, que cada vez se vuelven mucho más complejas, porque algunas son estructurales, como la pobreza, por ejemplo. Ahora la violencia mismo, digamos, se acaba teniendo un factor importante también en la ocurrencia de fenómenos, porque hay territorios en los que tendríamos menos posibilidades de trabajar articuladamente algunos procesos en comunidad, quizás en algunas lógicas institucionales, ¿no? Vamos entonces, Katy y amigos y amigas, sobre la coyuntura. Hace algunos días atrás, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos ya determinó una alerta amarilla preventiva para 17 provincias que pudieran ser las que tengan mayor susceptibilidad de amenazas, de afectaciones. Mi pregunta inicial entonces, Christopher, ¿están todas las que son y que implica una alerta amarilla preventiva? Sí, digamos, creo que aquí hay que poner unos elementos de contexto. Primero, el Ecuador con niños y niñas deben estar preparado para enfrentar diferentes amenazas a las que se encuentran expuestos. Solo por darles un caso, de enero a la fecha tenemos más o menos 120,000 personas afectadas de lo que sería la etapa invernal normal que tendríamos en el primer semestre del año. Tenemos 20 personas fallecidas, tenemos alrededor de 21,000 familias damnificadas, tenemos 75 kilómetros de vías afectadas, tenemos algunos puentes destruidos, 34, y tenemos como 64 afectados. Entonces quiero decir esto para explicar a la ciudadanía que más allá de la lógica de que el niño llegue o no llegue, nosotros tenemos que tener un nivel de preparación. Tomo otro segundo elemento, digamos, la lógica de qué va a pasar con el niño. Sigue en una etapa de observación y monitoreo. La referencia pronunciará, aparte de la cuestión de la información que tengamos de INOCAR y de INAMI, y la Secretaría seguramente dará a conocer cuáles son las resoluciones que se tome con esa evidencia. Pero lo que sabemos ahorita es que seguimos en etapa de observación y que la ocurrencia e intensidad del fenómeno del niño la determinaremos en las próximas semanas, ojalá, digamos, con una mayor claridad de acuerdo a las anomalías que encontremos frente a las costas ecuatorianas y a las costas peruanas. Toda la información que tenemos respecto al superniño, al niño Godzilla, como le queramos llamar,
tiene que ver con una lógica de la NOAA que establece el fenómeno global, es decir, analiza un segmento de todo el globo terráqueo y ahí hay unas anomalías que evidentemente nos están dando algunas alertas. ¿La NOAA es la oficina de Estados Unidos específicamente encargada de hacer el monitoreo meteorológico oceanográfico de los diferentes procesos que pasan o fenómenos que podrían afectar, digamos, en términos generales a la cuestión del país donde se encuentra, que es los Estados Unidos, pero también a nivel del globo, digamos. Es uno de los centros más especializados que tenemos, al igual que la Organización Mundial Meteorológica, que también tiene un análisis importante. Y hago el tercer elemento fundamental. Primero, comprender que el fenómeno del Niño no es una cosa nueva para el Ecuador. En el 82, por ejemplo, significó más o menos 1.051 millones de dólares en pérdidas. En el 97-98, casi 3.000 millones en pérdidas. El número de afectados fue básicamente, digamos, como 93.000 y estamos hablando más o menos de 292 personas fallecidas. Si nosotros comparamos los números que les estoy mencionando, digamos, a partir del 82 y de lo que será el 97-98 y de lo que tenemos ahora en la etapa invernal, ustedes pueden hacer algunas correlaciones. Si hoy tengo 200.000 afectados y en el Niño del 87 tuve 97.000, 99.000 afectados, eso quiere decir que ahora tenemos a lo mejor más vulnerabilidad, hay cuestiones estructurales que tenemos que tomar más atención, o quiere decir también que a lo mejor hubo un subregistro en la lógica del 97-98 o que categorizamos de forma distinta. Pero quiero explicar a la ciudadanía que lo más importante es saber y que el Estado ecuatoriano ojalá nos pueda dar ya una información más precisa de cuánto significaría la estimación de pérdidas y daños del fenómeno del Niño a ocurrir en este 2026-2027. Porque si no tenemos claridades de lo que podría ser las afectaciones en términos económicos, nosotros lo que estamos haciendo son especulaciones sobre la ocurrencia de la amenaza, no de la construcción de un escenario más complejo de riesgos. Y creo que esos tres elementos son vitales de entender. Porque cuando yo tengo la estimación de los daños, yo puedo decir, en el sector salud, entonces vamos a invertir de esta forma, en el sector infraestructura vamos a hacerlo de esta manera, en la cadena productiva del cacao lo vamos a trabajar así, en la cadena productiva de la cuestión del camarón va a pasar esto, con el SOTE vamos a hacer estas medidas, con la cuestión de la energía vamos a trabajar estas cosas, pero si sigo trabajando sobre la especulación de la ocurrencia de la amenaza y no tengo una estimación clara de daños y pérdidas, creo que seguimos teniendo un límite que volvemos a la del 97, a la del 2007, a seguir siendo bastante más reactivos que correctivos y prospectivos sobre la gestión del riesgo. ¿Qué tal, Christopher? Buenos días, te saluda Katia Altamirano. Y bien, estos riesgos, si es que no se comienzan a evaluar, como tú lo decías, se pueden repetir los errores del pasado. ¿Qué errores se siguen repitiendo primero? Y segundo, ¿cuáles son las zonas más vulnerables que tiene actualmente el país con la llegada del fenómeno del Niño? Creo que aquí hay unos elementos importantísimos. La primera, digamos, hay lecciones aprendidas que no hemos puesto en marcha desde el terremoto del 2016, por ejemplo, para no irme, digamos, al fenómeno solo hidrometeorológico. Para que la gente entienda de que en el Ecuador vivimos en un país inmensamente rico en megadiversidad, en la lógica de todos los accidentes geográficos nos hace un paisaje hermoso, pero también eso implica vivir permanentemente con fenómenos naturales que se pueden materializar. Entonces, nosotros hemos visto que la cuestión de algunos cambios institucionales son potentes y creo que hay unos aciertos fundamentales, digamos, del gobierno del presidente Noboa en el periodo anterior y de la asamblea del periodo anterior. Se aprobó la ley de gestión de riesgos. 16 años no teníamos una ley de gestión de riesgos a partir de la promulgación del 2008. También esta ley tiene otro acierto importante, que es tener un reglamento. Ustedes conocen mejor que yo que en el legislativo a veces hay leyes que tienen todavía reglamentos pendientes en años y algunos son inaplicables, pero en este caso, teniendo ley y reglamento, tenemos un marco jurídico más sólido que da una posibilidad de trabajar sobre lo que dice la cuestión del mandato constitucional del 389 y 390. Eso implica que ahora el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos debería estar mucho más fortalecido. Y digo debería porque tendríamos que hacer una evaluación más sucinta de qué es lo que ha pasado con las disposiciones generales y transitorias, tanto de ley y reglamento, y el cumplimiento de esas disposiciones generales y transitorias, cómo nos dan un mejor funcionamiento de ese sistema nacional. En a priori le puedo decir que hay algunos límites sobre el cumplimiento de las transitorias y de las disposiciones generales, que para eso estamos fortaleciendo, digamos, desde la academia, desde la sociedad civil, desde el sector privado, con el rector de la política, el poder cumplir con esas transitorias. Luego hay una cosa también que es importante.
Al igual que nosotros tenemos un nivel de exposición sobre la cuestión del fenómeno llamado El Niño, también tenemos un incremento de vulnerabilidades. Hay una lógica de expansión urbana significativa en ciudades que han sido pequeñas e intermedias en el país, con asentamientos que tienen una lógica precaria, que no tienen servicios básicos, que no tienen una lógica de regularización en muchos de los casos, y que al final la relación pobreza-riesgo siempre está materializada en el desastre. Como construir con arena de playa. Exactamente. Recordando lo de Pedernal. Y entonces te digo que puede existir mayores niveles de vulnerabilidad que no hemos controlado, y quizás ahí tenemos un elemento que es el repetitivo. Seguimos dejando que la vulnerabilidad se incremente, como con lo que puedes ver aquí en las faldas del Pichincha, digamos. Claro. Entonces, si dejamos que se siga expandiendo y luego nos seguimos preguntando qué pasa en la Gasca, por qué sucede el fenómeno, por más plata que inviertas, seguimos dejando asentamientos humanos regularizados o no regularizados, estamos exponiéndonos a un fenómeno que está siempre presente. Aunque el propio municipio haga, por ejemplo, estos trabajos de prevención en quebradas, porque lo vimos hace varios años atrás, años atrás, que comenzaron a hacer estos trabajos preventivos, después se olvidaron de los trabajos preventivos, pasó el aluvión en la Gasca y retomaron trabajos preventivos. Aunque existan estos trabajos preventivos, el tema de asentamientos es lo que genera precisamente estos desastres naturales. Por supuesto, y ahí voy a responder, digamos, dos de tu pregunta. Los puntos críticos más vulnerables que tiene el país primero al fenómeno del Niño siguen siendo, digamos, los puntos de susceptibilidad de inundaciones y anegamientos que están plenamente identificados. Esto quiere decir, si te doy algunos datos exactos, en el litoral ecuatoriano, en la cota bajo el 1500, tenemos zonas de inundación. Por hacer caso al coterráneo sobre la provincia de Bolívar, yo te puedo decir que Las Naves, Caluma, Balsapamba, digamos, lo que significaría Chillanes en la parte de San José del Tambo, tendrían inundaciones porque la cota es menor y están cerca los cuerpos de agua. Ahí quiero hacer un paréntesis. Justamente la declaratoria de alerta amarilla preventiva toma como vector todas las poblaciones, creo que son 149 cantones que están por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar. Exactamente, son los 143 cantones que están por debajo de los 1.500. 143. Pero recordemos que las precipitaciones generan factores de disparos a fenómenos de remoción de masa, y tenemos Chunchi, Alausí, tenemos Chimbo, tenemos la parte de acá de Imbabura, por ejemplo, Pimampiro, tenemos algunas zonas de la cuestión Molleturo, tenemos El Ica, tenemos varias zonas que podrían tener estas afectaciones por fenómenos de remoción de masa. Y dentro de la altura, digamos, que tenemos ya en la lógica andina, más en la cuestión Quito, por ejemplo, tendríamos potencialmente sequías y podríamos tener potencialmente incendios forestales. Entonces, el fenómeno del Niño no se comporta en una forma única, solo la cuestión de expresión en inundaciones, eso pasa en el litoral, pero en la parte alta tenemos otro tipo de afectaciones. Y esto para cerrar en lo que decías, sí, la inversión que están haciendo los gobiernos locales, en el caso específico del Distrito Metropolitano de Quito, tuve el gusto de estar en un foro que organizó la Secretaría de Ambiente hace no mucho, vemos que hay una cuestión de inversión importante. ¿Cuál es el problema ahí? Que si sigue repitiendo de que por dólar de inversión que hacemos en prevención evitamos 10 en respuesta, yo te digo, calculemos el presupuesto que tiene asignado el municipio del Distrito Metropolitano de Quito para trabajar eso. Yo no creo que la correlación sea 1 a 10. Yo creo que la correlación va a ser mucho menor cuando yo reviso, por ejemplo, el fondo de la tasa de seguridad, desde la cual se desprende algunos recursos para poder trabajar, y ahí habría que preguntarnos si el plan integral de gestión de riesgos del Distrito Metropolitano de Quito se está ejecutando en la lógica del modelo de gestión que ellos han planteado. Entiendo que son casi 817 millones lo que cuesta el plan integral. Eso está visto hasta el 2030. Entonces, ¿cómo se va a ejecutar? ¿Cuánto se ejecutaron en el 2026? ¿Cuánto se ejecuta en el 2027? ¿Y cuánto se ejecutará el 28, 29 y 30? Entendiendo que hay cambio de autoridades o que a lo mejor puede haber una misma reelección. Pero esto para decir con claridad que hay un ping-pong histórico de las lecciones que no hemos aprendido, que esto es responsabilidad o del gobierno central o del gobierno local. Y ese ping-pong histórico pasa a una cosa que me parece relevante e importante discutirlo. El sistema nacional es descentralizado y subsidiario. Y para que el principio de descentralización se cumpla, el Consejo Nacional de Competencias debe cumplir la disposición 9ª transitoria que establece que dé un modelo de gestión para el nivel provincial, para el nivel cantonal y para el nivel parroquial de cómo gestionar la competencia concurrente de gestión de riesgos, qué atribuciones, responsabilidades y recursos vamos a dar para esa competencia, porque si no, lo que podemos estar haciendo es volver a ese ping-pong histórico de las responsabilidades de la Secretaría, las responsabilidades del municipio, y esto en un momento de coyuntura, con unas elecciones anticipadas, lo que va a llevar es a que tengamos un escenario de discusión más político-partidista que una real reflexión de cómo trabajar en beneficio de la gente sobre la garantía
garantía de derechos que necesitamos tenerlos en normalidad y también en situaciones de emergencia. Entonces creo que eso es el punto central. Y en ese aspecto, ¿qué conversaciones ya van en firme? ¿Qué hoja de ruta hay, por ejemplo, entre el Consejo Nacional de Competencias, entre la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y entre los 143 autoridades de los diversos cantones, 491 parroquias, corríjame por favor, sí, paisano, y las 17 provincias, ¿no? ¿Qué nivel de conversación hay para saber, ok, estas son tus competencias, esto puedes hacer tú, en esto te vamos a apalancar? El país es el primero en dar una alerta amarilla sobre el tema del fenómeno del niño. ¿Eso es acertado? Sí, nos ayuda a hacer preparativos, nos ayuda a trabajar en algunas cosas. Esto de disposición del COE nacional y luego una resolución de la Secretaría sobre los lineamientos del plan de acción para los diferentes niveles de gobierno nos permite que las 17 provincias, los 143 cantones y los 491 juntas parroquiales entreguen la información a la Secretaría para que ojalá la Secretaría con esa información no solo diga si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que se esperaba, sino construye un escenario de riesgos mucho más complejo que nos permita decir entonces cómo se va a relacionar sobre las brechas que existen el gobierno desconcentrado, que no es lo mismo. La gente a veces piensa que el municipio, la junta parroquial o la provincia tiene que responder todas las cosas. En el tema de salud, por ejemplo, es responsabilidad del gobierno central. En el tema de vías o la vía estatal es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. En la lógica de educación es responsabilidad del Ministerio de Educación. Y con los nombres que hoy tengamos sobre los temas de fusión. Recordemos también que para poder trabajar esta articulación, creo que es importante lo que ha hecho la Secretaría y otros actores. Nosotros mismos hemos hecho varios espacios de diálogo para dar información, para ayudar a construir estos planes de acción, porque creemos que es responsable tenerlos. Pero más allá de tener esa información, lo vital y lo importante es que para poder, supongamos, se ha hablado de sanciones sobre el incumplimiento de la lógica de la entrega del plan de acción. Una sanción sobre el marco normativo, ¿cuál, digamos? Sobre el que establece la ley. Perfecto, pero para que me puedas hacer una sanción debería haber una lógica de determinación de que la competencia va a ser gestionada de esta forma y eso implica que el Consejo Nacional me dé la resolución sobre el modelo de gestión. Y creo, y hay un esfuerzo, entiendo, en el año anterior, 2023 y 2024, hicieron un levantamiento de capacidades, entiendo ese es el primer elemento para tenerlo, luego hay que discutirlo en el Pleno del Consejo Nacional de Competencias, pero esto no puede seguir pasando de largo porque si es que no, volvemos a tener un vacío jurídico sobre el cual tomemos decisiones. Entonces, explico esto a la ciudadanía no para decir si es que el gobierno central está haciendo bien o los gobiernos locales están haciendo mal. No, ese es el sentido. El sentido es que el Estado en su conjunto tenga un mejor funcionamiento para que todos y todas podamos tener no una atención a la emergencia, sino tengamos una buena gobernanza que nos permite evitar los daños y las pérdidas que puedan estar estimadas para el trabajo de prevención, Christopher, creo que es fundamental. Si no prevenimos, después estamos lamentando. Y ya lo vimos con el aluvión en La Gasca, lo hemos visto con un último aluvión en Alausí, y así solamente por ejemplificar con aluviones, sin traer a colación el tema del terremoto, que creo que fue lo más catastrófico que nos pasó. Municipios y prefecturas, Christopher, tienen los recursos necesarios para solventar este tipo de emergencias grandes, y te pregunto esto porque quizás el municipio de, no sé, de Chimbo no tiene la misma capacidad económica como el municipio de Quito o el municipio de Guayaquil. ¿Qué capacidad económica y de respuesta tienen los municipios grandes a diferencia de los pequeños, y también de inversión y prevención en gestión de riesgos? Pero pensemos también la disponibilidad del gobierno central sobre los recursos que tiene para trabajar esto. El presupuesto de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos llega a más o menos a 21 millones, digamos. O sea, si tú me dices que cada dólar invertido en prevención va a ser 10 evitados en respuesta, hagamos la cuestión, 36.000 millones más o menos del presupuesto general del Estado. Okay. Divide los 36.000 millones dividido para los 20 millones que tengo para el rector de la política. Y si quiero tomar algunos otros proyectos emblemáticos, supongamos que lleguemos a los 100 millones, sumando y restando en el presupuesto general del Estado. 100 millones dividido para 36.000 acaba siendo el 0,03%. Un saludo a la bandera. Entonces vuelvo a plantear ese elemento para poder tener claridades de que podemos decir mucho el qué queremos hacer. Ahora el cómo parte por también la disponibilidad de recursos presupuestarios. Te respondo a la pregunta de los gobiernos subnacionales. Quizás hay que decir las cosas no por estar a favor o en contra de quien gobierna. Recuerda, el presidente Lasso en el 2023 hizo un plan de acción porque también íbamos a enfrentar el fenómeno del niño y el super niño, y venía el niño Godzilla y se hizo toda una lógica comunicacional
Nacional también para el tema, que teníamos 800 algo millones supuestamente en el plan de acción para el fenómeno del Niño. Preguntémonos cuánto de los 800 algo millones se implementaron del 2023, 24, que tuvimos inundaciones, que tuvimos un invierno fuerte. ¿Qué pasó en el 25? ¿Qué se hizo en el 26? ¿Y este plan de acción es nuevo plan de acción? ¿Ha cambiado algo del plan de acción del 2023 sobre la cuestión de lo que se presentó por parte del presidente Guillermo Lasso? Y es decir, lo que no podemos pasar es de coyuntura en coyuntura, que ahora además está exacerbada porque tenemos elecciones seccionales, digamos. Entonces, de acuerdo a que el adelanto de las elecciones seccionales pasan por un informe, digamos, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que en el Pleno del Consejo Nacional se decide adelantar por precautelar la misma estimación de 1.600.000 personas que tienes en la lógica de la cuota debajo del 1.500, digamos. Entonces, lo que quiero decirte es que ahora se vuelve mucho más complejo a veces poder hacer una lógica de toma de decisiones sobre la evidencia más técnica, lejos de la coyuntura más política electoral. Uh-huh. Yo creo que entonces uno de los caminos importantes, y eso es el llamado siempre respetuoso al gobierno central y a las diferentes autoridades, es a decirnos cómo realmente estamos y en qué estamos trabajando. Están dadas todas las asignaciones presupuestarias que por ley y constitución le competen a los niveles de gobierno, es decir, todos los 222 municipios están al día con las asignaciones presupuestarias hasta la fecha de julio, digamos ya, 2027. Las 24 provincias están al día sobre la cuestión de las asignaciones presupuestarias y las 1.000 no sé cuántas juntas parroquiales están al día sobre la cuestión. Si eso es así, entonces la responsabilidad, por supuesto, de los diferentes niveles de gobierno debería ser utilizar los recursos de la mejor manera. Y tomo otro dato importante. No solo hay que hablar del fenómeno. Cuando uno tiene el gusto de trabajar en la gestión pública y de entender la gestión pública, sabe que hay procesos que evidentemente no pasan solo por buena voluntad. Un proceso de contratación en este país puede tardar entre 3 a 4 meses fácilmente, digamos. Si yo priorizo ahora una obra para hacer una obra de mitigación sobre la potencial ocurrencia del fenómeno del Niño, esa obra de mitigación, en el mejor de los casos, podría estarse implementando en noviembre, diciembre de este año. Si estoy en pleno invierno, ¿para qué implemento la obra, digamos, si es que evidentemente no va a ser vital la lógica de la eficiencia que va a tener esa obra de mitigación sobre el desbordamiento de un río? Ahora, Christopher, lo que sí es cierto y lo que va dando cuenta los organismos pertinentes de observación es que en el Pacífico Oriental, es decir, nuestro vecino de las costas ecuatoriales, la temperatura superficial del mar está más o menos sobre el 1.7 grados Celsius por encima de la media. Los vientos alisios se han detenido y entonces eso favorece a que justamente tengamos ahí un cajón de calor. Entonces, por eso es que ya la NOAA dijo, sí, ya estamos en el fenómeno del Niño. Entonces, digamos, dentro de lo más visible, lo más factual, ¿qué deberían estar haciendo ya? Ayer, por ejemplo, la gente, las autoridades de Puerto López, la gente del Morro en el Golfo de Guayaquil, todos los vecinos de Olón, de San José y demás, que como digo, puchicas, o sea, se nos puede venir encima y estamos desprevenidos. Sí, pero digamos, vuelvo a plantear la lógica de que todavía seguimos en observación de la ocurrencia del Niño. Uh-huh. Y esto lo digo siempre con mucho énfasis, porque al final creo que la discusión en la gente acaba sabiendo si el niño viene o no viene. Con niño o sin niño, la etapa invernal de enero a mayo da unos estragos en este año que son significativos. Si a esto sumo yo el tema del cambio climático y lo que el cambio climático hace sobre la cuestión del calentamiento de las costas, principalmente de la temperatura del nivel del mar y la salidificación de esta, entonces ya tenemos unos efectos que se exacerban con el tema del cambio climático. Hay discusiones globales en la Organización Mundial Meteorológica que nos mencionan que a lo mejor la temperatura del nivel del mar, para poder medir ya un efecto del Niño en moderado y en muy alto, debería cambiar un poco la métrica. De hecho, hay modelos ajustados a eso, digamos. Entonces, yo sigo diciendo a la gente, no especulemos sobre el fenómeno, pero independientemente del fenómeno del Niño, ¿cómo nos preparamos en la parte del litoral? Vuelvo a plantear lo mismo. Revise cuál es el perfil costero y la cuestión de problemáticas reales que tiene ahora. Digamos, tenemos una lógica de desinstitucionalización en toda la lógica marino-costera. Hay una subsecretaría que pasó de subsecretaría a dirección con la fusión que hemos hecho del MAE, por ejemplo. Hay que tomar en cuenta que no todo es competencia de la cuestión de los gobiernos autónomos descentralizados. Hay unas competencias que están sobre la Marina, por ejemplo, en el caso de Puerto
cortos. Tenemos una lógica que hay que entender que los gobiernos locales deban tener algunos recursos para poder hacer una cuestión sobre la lógica de obras de mitigación, pero insisto, ¿es el tiempo para hacerlo eso? Lo que tenemos ahora para prever, ¿qué son? Que en junio hacemos reforma del presupuesto a nivel local. Entonces, en junio pongamos las actividades que podamos cumplir para poder diciembre, para poder pensar el primer cuatrimestre del 2027, tener algunas previsiones. ¿En qué líneas? Albergues, la lógica de asistencia humanitaria, el pensar algunas cosas de mantenimiento de los vehículos, el hacer cosas en el alcantarillado, en el trabajar en los servicios públicos, en los que son competencia de cada nivel de gobierno. En el caso de las prefecturas, la vialidad intercantonal, interparroquial. En el caso de los municipios, la vialidad urbana. En el caso del gobierno central, la red estatal nacional, porque es del gobierno central, de lo que antes era el EMOP y ahora es el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Tecnología. Sí. Entonces, ahorita deberían estar limpiando los diques, los grandes diques que pasan por debajo de las Entonces, yo carreteras. entiendo que el esfuerzo que hace la Secretaría, digamos, por recopilar toda esta información es ver luego cómo organizamos el accionar conjunto, ojalá lejos de las banderas políticas y de las disputas electorales, sobre qué vamos a hacer en los territorios más susceptibles. Pero aquí les voy a dejar algo que es muy importante, y lo decía Bolívar Erazo, digamos, un gran investigador y además uno de los más prominentes en las lógicas sobre la cuestión atmosférica en el país. Cada niño tiene una propia huella. Claro. No es que son las mismas zonas de afectación. Y cada vez que el niño tiene una lógica de materialización en el Ecuador, deja otros efectos que no son los que históricamente pasaron en el 82-87. Entonces, a lo mejor puede ser que el niño no tenga tantas repercusiones en inundaciones, pero sí mayoritariamente en incendios forestales como el del 2024. Entonces, ojo, hay que tener mucha más precisión sobre qué información le podemos dar a la ciudadanía, y creo que ahí sí el llamado y la responsabilidad que tienen los gobiernos locales y la Secretaría es a dejar de poner la mochila de emergencia y la ruta de evacuación como el elemento comunicacional y a pasar a poner una cosa más importante sobre decir, a ver, estas zonas son susceptibles a estos temas, usted tiene estas potencialidades, afectaciones, prepárese en estas lógicas, y creo que así la ciudadanía mejor informada, con mejor tipo de conocimiento sobre lo que podría ocurrir, creo que puede actuar de mejor manera, ¿no? Para ir finalizando, Christopher, ¿cómo influyen las elecciones seccionales en el desarrollo de los GATS durante este fenómeno del niño? Te pregunto esto porque desde un inicio se habló, por el fenómeno del niño vamos a cambiar la fecha. Pero ahora no solamente es eso, es la capacidad de respuesta que puedan llegar a tener los propios GATS para ver si quedan bien o mal durante esta época. Supongamos Iván, Katy y yo vamos a reelección y somos autoridades locales. Y Iván pierde, Katy gana y yo pierdo, ¿ya? Nosotros dos que ya perdimos y sabemos en noviembre que perdimos, tengo que hacer transición del periodo de gobierno en mayo, pues. ¿Tú crees que Iván y yo voy a estar preocupados de la atención al fenómeno del niño o de intentar salvar las lógicas administrativas que yo tengo para que la Contraloría 7 años después no me observe en la cuestión de lo que va a hacer? Quemen todos los papeles. Y la preocupación que voy a tener también de los funcionarios de cuánto voy a cumplir la disposición de autoridad competente, porque ya no estás, pues, o sea, porque ya tú te vas. Y recuerden que el fenómeno del niño puede tener afectación en el último trimestre del 2026 y el primer trimestre del 2027 y extendiéndose hasta el primer semestre del 2027. Claro. Esa es la proyección de la NOA. Entonces, al final del día, la pregunta que haces es muy clave. Digamos, suponiendo que tú, como ganaste en la reelección, tú vas a tener una lógica de poder trabajar, implementar, puedes hacer una certificación bianual, puedes pedir una cuestión de reforma al presupuesto, puedes hacer una intra, puedes jugar con la lógica de los recursos que tiene, pero que nosotros dos que hemos perdido la reelección, no. Y nosotros en este momento vamos a tener que elegir en noviembre para posesionar a las nuevas autoridades en mayo. Entonces, todo el proceso de ocurrencia del fenómeno del niño va a estar en un matiz de transición. Entonces, eso es lo que debe entender la ciudadanía. O sea, que al final del día, ojalá también en la lógica responsable de las personas que quieren ser autoridades y dignatarios públicos, en sus planes de gobierno establezcan con claridad cuáles son sus propuestas para el tema del cambio climático y gestión de riesgos, porque así la ciudadanía también pueda poner un ejercicio interesante, porque si no, los volvemos a ver en el 2027 hablando del potencial niño, el super niño, el niño Godzilla u otro fenómeno que pueda pasar, y creo que no hemos entendido que hay que transitar de la gestión de las emergencias y la atención de las emergencias a una gobernanza integral del riesgo. Y sin lugar a dudas tampoco creo que hemos entendido el tema de prevención.
lastimosamente creo que no se trabaja en el tema de prevención, y no hablando solamente del GAD de Quito, o de Pichincha, sino en general. Creo que prevenir no está dentro de la lógica, sino cuando el agua está literalmente en el cuello, cuando el agua entró a las cosas, ahí nos acordamos que ha habido un fenómeno y que teníamos que prevenir esto meses atrás. Y lo que primero sacamos es el plasma. Y salimos con la tele y montados en el sillón. Bueno, ojalá y hayan escuchado a las autoridades de esta entrevista. Christopher, muchas gracias. ¿Cuándo va por Guaranda? Siempre paso en el territorio, siempre paso en la provincia. También hemos estado apoyando en algunas cosas de algunos gobiernos subnacionales. También un llamado responsable a la ciudadanía. La corresponsabilidad social es importante. O sea, si hacemos cosas desde el Estado y luego botamos la basura en los sunideros, no arreglamos la lógica de nuestras cuestiones de alcantarillado, de nuestras cuestiones sanitarias, también tenemos una responsabilidad. Si hacemos que la información se magnifique sin tener una evidencia clara, también estamos contribuyendo a una desinformación. Entonces, creo que el comportamiento social es importante, la corresponsabilidad es fundamental. No solo el mundial es importante, también hay que pensar estas otras cosas que nos da tiempo. Ojalá no tengamos ninguna afectación o no tengamos una materialización de que el fenómeno ocurra, pero si no tenemos eso, igual tenemos que seguirnos preparando y ojalá hacer que este país sea mucho más saludable, seguro y sostenible, que es que creo que todos y todas estamos buscando, ¿no? Perfecto, ha sido Christopher Velasco, ingeniero en gestión de riesgos, presidente de la Asociación de Profesionales